Así que en esta noche, mis queridos hermanos, vamos a hablar de la Tanaj. La Tanaj, que es la Biblia hebrea. Ese va a ser el tema que nos va a estar ocupando en esta noche. Y como siempre, le invito para que usted reciba con todo el corazón esta enseñanza, porque creo yo que nos va a ayudar mucho a entender todas estas cosas. Bueno, mis amados hermanos, de acuerdo a los conocedores, hay 3 grandes religiones en todo el mundo. Son 3 las religiones grandes y predominantes. Número 1, el judaísmo. Número 2, el cristianismo. Y número 3, el islam. Toda otra religión, todo otro grupo religioso, de acuerdo a los conocedores, emana directa o indirectamente de alguna de estas 3 ramas. Se puede decir que son 3 las ramas principales o fundamentales de las cuales se derivan todas las religiones del mundo. Hay divisiones de cada una de estas ramas, de estas 3 grandes religiones mundiales. Insisto, judaísmo, cristianismo y el islam. Algunos grupos religiosos que han salido de estas ramas se han convertido, hermano, en grupos religiosos apóstatas, pero provienen de cada una de estas ramas. Si usted recuerda, en el pasado hemos estudiado lo que significa la apostasía. Y apostasía es dejar de creer o darle la espalda, pero también es pervertir lo que se creía en un principio. Entonces, hay muchas religiones que se llaman cristianas y aunque se llaman cristianas, son religiones apóstatas. ¿Por qué? Porque en muchas doctrinas fundamentales han dado la espalda a estas creencias que son básicas en el cristianismo, y en otras, hermano, no solo tal vez no han dado la espalda, sino que han pervertido, han diluido la forma de creer, la forma de practicar cierta doctrina, y por eso se dice que ciertos grupos religiosos, ciertas iglesias son iglesias apóstatas. Pero llámese como se llame, de alguna o de otra manera han surgido de estas 3 grandes religiones. Insisto, judaísmo, cristianismo e islam. Una de las principales religiones, hermano, que dio a luz al cristianismo fue precisamente el judaísmo. Y quiero hacer una aclaración. El judaísmo no es simplemente la religión de Israel. A mí me sorprendió creer que gran parte del mundo, en todas las naciones, practican el judaísmo. Hay 3 razones por las cuales se puede practicar el judaísmo. Número 1, porque eres hebreo. O sea, eres israelita de nacimiento o has nacido ahí. Número 2, porque has decidido hacerte prosélito de Israel. ¿Qué significa la palabra prosélito? Que aunque tú no tengas descendencia judía, aunque tú no tengas sangre árabe, hay personas que han decidido vivir como judío. Pero no solo en cuanto al Dios de Israel, decir yo voy a creer en el Dios de Israel. No. Hacerse judío en toda la extensión de la palabra. Observar las lunas nuevas, los días de reposo, la ley. Todo lo que tiene que ver con el judaísmo, el prosélito se compromete a vivir como un israelita. Y el tercero y último son aquellas personas que deciden creer en Yahweh, en Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Moisés. Entonces, el judaísmo no solo se practica en Israel, se practica principalmente en Israel, pero no solo en Israel. Y es una religión muy grande y muy poderosa, y de ella salimos nosotros los cristianos. Así que por cuanto el judaísmo
es una de las tres grandes religiones del mundo. Para mí es interesante que nosotros conozcamos, hermano, un poquito acerca de la Tanaj, que es la Biblia hebrea, por decirlo así de alguna manera. Vamos a conocer un poquito cuál es el libro sagrado y vamos a entender cómo nuestra Biblia, lo que hoy es nuestra regla de fe y conducta, viene precisamente, tiene su origen, aunque no son iguales en totalidad, pero tiene su origen precisamente de la Tanaj hebrea. Así que, ¿qué cosa es la Tanaj, mis hermanos? Pues es, como dice ahí, es la Biblia hebrea. Aunque, ojo, una aclaración muy importante, ellos no utilizan la palabra Biblia. Para el hebreo, para el judío, la palabra Biblia no es correcta. Pero si queremos describir la Tanaj en un lenguaje que entendamos aquí en Occidente, pues es la Biblia hebrea. Eso es la Tanaj, la Biblia hebrea. Son los 24 libros sagrados y canónicos que se dividen en tres grandes grupos. La Tanaj tiene un total de 24 libros de acuerdo al judaísmo, y estos 24 libros serán divididos en tres grandes grupos. El primer grupo es la Torá, el segundo grupo es Neblim y el tercer grupo es Ketubim. El primer grupo, que es la Torá o la ley, nos referimos a los 5 libros de Moisés. El primer grupo de la Tanaj son los 5 libros mosaicos, llamado Torá, ¿sí? El segundo grupo de la Tanaj se llama Neblim en hebreo, lo cual significa los profetas, y tiene 8 libros. Y el tercer grupo de la Tanaj es Ketubim, llamado los escritos, y tiene 11 libros. Por lo cual entendemos que en la Torá hay 5 libros, en Neblim hay 8 libros y en Ketubim hay 11 libros, dando un total de 24 libros en total. Eso es lo que es la Tanaj. ¿Qué significa o qué es el nombre Tanaj? Si quieres, John, ayudarme con la otra. El nombre Tanaj, mis hermanos, no es más que un acrónimo. Entonces, la T responde a Torá, que es el primer grupo que conforma el primer grupo de libros. La N significa Neblim y la J significa Ketubim. Las dos vocales, y que las he puesto intencionalmente en minúsculas, las dos vocales fueron añadidas por los hebreos solo para facilitar la pronunciación, porque de otra manera hubieran quedado solo consonantes, como lo que le conté con el nombre de Yahweh, ¿se acuerda? Algunas personas me dicen que no muchos se acostumbran a la versión que estamos usando por el nombre el Señor. Bueno, sepa que en todo lugar, en la Biblia RBA 2015, donde dice Señor, la palabra original es el tetragramatrón, es Yahweh, esas 4 consonantes que no tenían vocales y que los hebreos establecieron esas 2 vocales para que pudiera facilitar la pronunciación. Nuestras versiones dicen Jehová, algunas otras versiones dicen Yahvé, pero la palabra original es el tetragramatrón. Bueno, ellos hicieron exactamente lo mismo aquí. Ellos añadieron 2 vocales para facilitar la pronunciación y que se llamara Tanaj. Entonces, ¿cómo es, hermano, que la J, la última letra en el acrónimo, cómo es que la J responde al grupo de los Ketubim, los escritos? Porque yo decía, ¿por qué no es K? ¿Por qué es J? Bueno, resulta que el hebreo no se escribe como el español. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Cuando nosotros escribimos, vamos avanzando hacia la derecha. El hebreo es al revés. El hebreo se comienza escribiendo de derecha
a izquierda. Y aunque le parezca una locura, comienzan por acá y van avanzando hacia la izquierda. Entonces, esa primer letra, aunque yo no lo entiendo del todo, y se los digo con honestidad, pero esa primer letra es la que corresponde verdaderamente a la palabra Ketuvim. Por eso el nombre es Tanaj, que básicamente es la conjunción de estos tres grupos de libros: Torah, Neblín y Ketuvim. Torah, la ley; Neblín, los profetas; y Ketuvim, los escritos. Eso es la Tanaj. Básicamente, hermanos, la Tanaj es el Antiguo Testamento nuestro, con una pequeña diferencia. Lo que ellos llaman Tanaj, nosotros aquí en Occidente lo llamamos Antiguo Testamento. Pero para los que tienen buena memoria, hermano, buena memoria, hace varios años, cuando todavía estábamos en la otra iglesia, estudiamos un poquito acerca de la estructura de la Biblia y dijimos que el Antiguo Testamento nuestro tiene ¿cuántos libros? ¿Cuántos? 39 libros. Sin embargo, 39, correcto. Sin embargo, la Tanaj tiene 24 libros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el acomodo. Realmente estamos hablando de la misma cantidad de libros, simplemente que nosotros acá en Occidente decimos que tenemos 39, mientras que los hebreos cuentan 24, pero realmente es un asunto de acomodación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros contamos 39 porque nosotros decimos primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Los hebreos no dicen eso, los hebreos dicen Samuel, punto. Entonces, ahí están los dos libros de Samuel y ellos le llaman Samuel. Los hebreos dicen Crónicas, puntos. Los hebreos dicen Reyes, punto. Ahora, la diferencia, hermanos, es que hay un solo libro el cual ellos le llaman profetas menores. Y en ese libro, que es los profetas menores, está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos esos libros que yo acabo de mencionar para los hebreos son un solo libro llamado el libro de los profetas menores. Eso es lo que hace que en la cuenta judía ellos digan que la Tanaj tiene 24 libros y nosotros acá en Occidente o en el resto del mundo en realidad decimos que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. A ellos no les falta material, ni a nosotros nos sobra material, simplemente es un asunto de acomodo. Vamos a la otra, John. Vamos a estudiar un poquito acerca del primer grupo que conforma la Biblia hebrea. Y es este grupo llamado la Torá. La Torá, lo cual es la ley. Los 5 libros que conforman la Torá o la ley hebrea, la ley mosaica, son, como todos conocemos, hermano, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. ¿Cuántos lo conocen de memoria? ¿Lo pueden decir? Génesis. Muy bien. ¿Solo las hermanas? Amén. ¿Solo los varones? Amén. Muy bien, sí lo sabemos. Entonces, ¿qué significa la palabra Torá? Literalmente la palabra. Bueno, la palabra Torá significa enseñanza o instrucción. Se le llama también quinto o el quinto, por cuanto son los 5 libros escritos por Moisés. Nosotros, hermano, las iglesias cristianas,
Nosotros en el cristianismo le llamamos a esto más comúnmente el Pentateuco. Yo quiero que sepa que Pentateuco es una palabra griega, no es ni siquiera una palabra hebrea. Pentateuco es griego y penta responde o significa 5 y teuchos, que en realidad no sé cómo se pronunciará eso, pero teuchos o tecos o teucos significa rollos, o sea, 5 rollos. Eso es lo que significa la palabra Pentateuco. Para el judío, la Torá contiene la totalidad de la revelación de Dios. Ojo con esto, porque aquí es donde comenzamos con las diferencias. Pequeñitas, sutiles, pero al final del camino se convierten en muy grandes. Los constructores de camino, hermano, cuando van a tirar líneas rectas, dicen que un pequeño error en el compás aquí, hermano, que parece milimétrico, que parece nada, cuando termina la línea o la distancia, ¿en qué se convierte esos pequeños grados que tú te saliste de la medida aquí? Tú vas a tirar, hermano, una línea paralela, 2 líneas que caminen en paralelo, pero una de esas líneas se te abre un poquito de los grados por un error que cometiste. Cuando terminen las líneas, ¿va a ser la misma distancia o va a ser mayor? El error se vuelve mayor. Lo que empezó pequeño, con el tiempo y con la distancia, se hace mucho más grande. Bueno, ojo con esto. Los judíos dicen que la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, contienen la totalidad de la revelación divina. Por eso, cuidado hermano, por eso en la práctica, ellos muchas veces dan mayor autoridad a la Torá que a toda la Tanaj, que a todo el Antiguo Testamento, que a toda la Biblia hebrea. Ellos muchas veces se enfocan más en la Torá que en el resto de los otros escritos, porque ellos dicen que la Torá, como dice ahí, contiene la revelación o la totalidad de la revelación divina. Bueno, hablemos un poquito del siguiente grupo, que son los Neblín. Neblín, como ya sabemos, hermanos, significa los profetas. En este grupo se encuentran todos aquellos, ojo con esto, todos aquellos que nosotros los cristianos llamamos profetas mayores y menores. Pero aunque es llamado profetas, aquí se encuentran también la mayoría de los que nosotros denominamos como libros históricos. O sea, el grupo, el grupo se llama profetas. Y están todos los profetas, pero están también los libros históricos. Entonces, ¿cuáles son los libros que pertenecen a Neblín? En la Biblia hebrea, en la Tanaj, ¿cuáles son los libros que forman parte de Neblín? Se encuentra Josué, se encuentra Jueces, todos estos libros históricos para nosotros, los cristianos. ¿Están notando la diferencia? Se los repito. Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, aquí sí ya brincamos a los profetas, ¿se dio cuenta? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los judíos, y aquí quiero hacer una aclaración muy importante, al igual que nosotros los cristianos, y de hecho creo que nosotros los cristianos los tomamos de ellos, pero los judíos no llaman profetas menores, aquellos que son profetas menores,
porque sean de menor importancia, porque sus profecías sean, o sus ministerios, o los libros sean menos importantes que los profetas mayores. El término simplemente se refiere al tamaño del libro, al tamaño de la profecía en sí. Por eso es que muchos son denominados profetas menores, porque el contenido del libro, del rollo es pequeño, y algunos son denominados profetas mayores como Isaías, Ezequiel, porque el libro es mucho más extenso, mucho más grande, y eso hace que sean llamados profetas mayores, pero no tiene nada que ver con importancia o con autoridad. Simplemente es un término que se refiere al tamaño de sus escritos. Así que todos estos son los libros que se encuentran en Neblín. Hablemos un poquito de Ketubín. Vamos a la otra imagen, por favor. Y vamos a hablar del tercer grupo que se titula Los Escritos. Este tercer y último grupo, titulado Los Escritos, se divide a su vez en tres grupos, los cuales son, la primera división es los libros de la verdad, los libros Mejilot y los libros históricos. Hablemos un poquito de esto. Los escritos o los libros de la verdad, que es la primera división, son Salmos, Proverbios y Job. Esos son los libros de la verdad. Estos tres libros pertenecen a esta división, los libros de la verdad. Los segundos son los libros Mejilot, y los libros Mejilot son 5. Y son llamados así, Mejilot, porque son los libros que son leídos en cada una de las festividades judías. Número 1, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther y Esther. Cantar de los Cantares es leído en Pesaj o en la Pascua, el día de la Pascua, el día del sacrificio del Cordero Pascual, los hebreos tienen la costumbre de darle lectura total al Cantar de los Cantares. Hablemos nosotros desde la perspectiva cristiana. Qué interesante que no leen la ley, ¿no? Hagamos un pequeño paréntesis en esto. Los judíos están celebrando Pesaj. Pesaj significa el brinco o el salto. ¿Se acuerda que ya estudiamos todo eso, hermano? ¿Sí? El día del sacrificio del Cordero Pascual. Qué interesante, hermano, que no leen, por ejemplo, la Torá, no leen Éxodo, no leen Levíticos, donde están las instrucciones de cómo se hace el cordero, de cómo salieron de Egipto. Leen Cantar de los Cantares. Están comiendo el Cordero Pascual y leen Cantar de los Cantares. Y si nosotros nos brincamos a nuestra óptica cristiana, nosotros entendemos que el Cantar de los Cantares es una canción de amor entre Jesucristo y su iglesia. Tal vez de alguna manera, y estas son conclusiones mías, tal vez de alguna manera el Señor les dio estas ordenanzas para que ellos entendieran que si había un cordero muerto ahí, que si se había hecho un sacrificio grande, duro, perfecto, es porque la motivación era el amor. Es porque ese amado había amado tanto a la amada, válgame la redundancia, que había llegado a sacrificarse por él. Por eso se llaman los libros Mejilot, porque en cada una de las festividades es leído cada uno de ellos. El libro de Ruth es leído en la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las primicias, o lo que nosotros llamaríamos acá más comúnmente Pentecostés. ¿Sí? No leen Hechos de los Apóstoles, porque por supuesto para ellos esos no son libros canónicos, y ahorita voy a llegar a ello, pero sí leen el libro de Ruth. Qué interesante, hermano. Ruth. En la fiesta de las primicias leen Ruth. Ahí hay otra aplicación que yo le pudiera dar, pero no quiero detenerme tanto a eso. En el Tisha B'Av, que es el ayuno del quinto mes del día 9, leen el libro de Lamentaciones. ¿Qué es el Tisha B'Av?
Por cierto, entienda que este día de ayuno no es parte de las 7 fiestas principales de Jehová. Hace algún tiempo estudiamos aquí cuáles son las 7 fiestas de Jehová. Este es un día anual. Este es un día de ayuno que se hace en el mes quinto, el día 9, y se llama Tisha B'Av, que es el día del ayuno, el día de la lamentación, y leen precisamente el libro de las lamentaciones. ¿Por qué se hace este ayuno en el mes quinto, en el día 9? Esto es interesantísimo, hermano. Para aquellos que les gusta un poco la profecía y la gematría. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos saben qué es gematría? Yo ya les he enseñado todo esto. Es el juego de los números dentro de la profecía bíblica. Oiga, un mes quinto, un día 9, Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Un mes quinto, un día 9, fue destruido el primer templo en este mismo suceso por Nabucodonosor. Un mes quinto, un día 9, fue destruido el segundo templo por manos del emperador Tito, 70 después de Cristo. ¿Se acuerda? Cuando el Señor dijo no quedará piedra, etcétera. Un mes quinto, día 9, es destruido el segundo templo judío. Un mes quinto, el día 9, sale la orden en Europa para que todos los judíos que están regados en los diferentes países europeos, tiempo del nazismo, tiempo de Adolfo Hitler, sean obligados a salir de sus países o son encarcelados. Un mes quinto, día 9. ¿No le parece interesante, hermano? Por esa razón, ese día en Israel es un día de lamento, es un día de ayuno, es un día de lloro, de dolor, y se lee precisamente el libro de las lamentaciones. Para aquellos que han leído las lamentaciones, usted sabrá que son realmente eso, lamentaciones, son lloros, son quejas de ese pueblo por todo el sufrimiento que había o que ha sufrido. Eclesiastés es un libro que se lee en la fiesta de los tabernáculos o la fiesta llamada Sukkot. Y el libro de Esther se lee en la fiesta de Purim. Purim significa el día de la liberación. Y es un día de alegría, es un día de gozo, es un día en donde ellos celebran la victoria sobre Amán, la victoria sobre este hombre perverso que quería destruir a los judíos dentro del imperio persa, cuando Mardoqueo, Esther, etcétera, etcétera. Y yo no sé cuántos lo saben, lo mencioné creo que en alguna ocasión, hacen fiesta, se mandan regalos, dan limosna, es día de baile, es día de celebración, hacen un año viejo a la manera de nosotros. Yo no sé si se practica en Centroamérica, yo creo que sí, pero en México nosotros acostumbramos a hacer un año viejo, un muñeco que se llena de fireworks, que se llena de cohetes y se cuelga, bueno, no se cuelga o se quema. Ellos hacen un año viejo y lo cuelgan en las ventanas de su casa y es quemado en el día de Purim. Los hebreos acostumbran a hacer esto. Los libros históricos son Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Entonces, recuerde que Ketubim, o sea, los escritos, son 3 grandes grupos: los libros de la verdad, los libros Mejilot y los libros históricos. ¿Cuáles son los históricos? Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Esto es lo que conforma, hermanos, la Tanaj, la Biblia hebrea. Ahora, voy a ir muy rápido y tengo la intención de hablarle de 3 libros más. Ojalá que no me lleve tanto tiempo con esto. Pero los hebreos tienen 4
libros principales. Tienen más, pero los principales son 4. Número 1, la Tanaj, que ya le acabo de hablar, que es la Biblia de ellos, aunque le insisto, ellos no utilizan esa palabra. Número 2, la Mishnah. Número 3, la Gemara. Y número 4, el Talmud. Ya hablamos de la Tanaj. Hablemos de la Mishnah. Ayúdame, John, no sé si está por ahí la gráfica, pero hablemos de la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Esa no, John, ve a la otra, esta ahí. Ok, la Mishnah, mis queridos hermanos, es la recolección y la recopilación de la tradición oral judía. Es, de acuerdo a los judíos, la Torá oral. Es la tradición oral judía que pasaba de generación en generación y que fue redactada o escrita por el rabino Yehudá Hanasí. Hanasí no es su apellido. Hanasí significa el príncipe, o sea, Yehudá el príncipe, que era un rabino que estaba muy acomodado en el imperio al cual servía. Estaban cautivos, pero Dios había levantado a este rabino y era un príncipe, era un hombre poderoso, era un hombre rico. Él escribió esta recopilación y fue escrita a consideración de este rabino, tomando en cuenta el paso del tiempo, la persecución de los judíos a través del tiempo y que todo esto amenazaba a que la tradición oral quedara en el olvido y no se practicara. ¿Qué cosa es la Mishnah? La Mishnah es la tradición oral, pero escrita. La escribieron. Le voy a explicar qué es la tradición oral. Los hebreos dicen que cuando Yahweh, Jehová, se apareció a Moisés en el monte Sinaí, le dio mandamientos escritos y orales. Escritos se refiere a la Torá, se refiere al Pentateuco, los 5 libros que Moisés escribió. Pero orales, dicen ellos, orales les dio ley oral que Moisés debía de pasar oralmente y literal, se le prohibió. A Moisés se le prohibió y a cualquier hombre en Israel se le prohibió escribir estos mandamientos porque tenía que ser oral. Y esos mandamientos eran, válgame la redundancia, mandamientos. ¿Mandamientos de qué, pastor? ¿Qué mandaba ahí? Bueno, mandamientos, dicen los judíos, le estoy explicando qué es la Mishnah, mandamientos acerca de todo. Sí, porque cualquier cosa que usted se imagine, hay mandamientos en la tradición oral. Usted iba a traer un sacrificio, usted iba a presentar un sacrificio al Señor, sacrificio de palominos, de torta, de lo que usted fuera. Bueno, las regulaciones ya estaban en la Torá, ley escrita. Diga conmigo, ley escrita. Bueno, la tradición oral es qué ibas a hacer, cuándo lo ibas a hacer, cómo lo ibas a hacer, de qué manera lo ibas a hacer. Supongamos que yo quería traer un sacrificio a Jehová, al templo, al sacerdote, qué sé yo. Bueno, la ley dice, la Torá dice, ¿qué puedo traer a Jehová? Tortas, palominos, un becerro, dependiendo del sacrificio. Eso es muy profundo, dependiendo del sacrificio. La tradición oral me dice cómo. Ojo, cómo tenía yo que venir vestido, cómo tenía que agarrar el sacrificio. Lo puedo meter, voy a decir palabras muy
contemporáneas, pero habla de todo eso. Lo puedo meter en una bolsa de plástico o en una de cartón, lo puedo meter en una palangana. ¿Cómo lo agarró? A la hora de ofrecer el sacrificio, la posición del cuerpo, cómo tenía que estar mi cuerpo mientras la ofrenda ardía, el sol, dónde tenía que estar el sol, la hora de la mañana o de la tarde, dependiendo a qué hora traías el sacrificio, la posición de mi cara, la posición de mi cuerpo, hermano, todo este montón de cosas. Esto es la ley oral. La ley oral son mandamientos, diga conmigo, mandamientos acerca del sexo. Cuándo el hombre podía llegarse a su mujer, cómo, de qué forma, con ropa, sin ropa, desnudos o no, en la cama, bajo la mesa, bajo un árbol. La Torá calla acerca de esto, porque el Pentateuco no dice nada de esto, ¿verdad? El Pentateuco no dice, te irás al infierno si tienes coito abajo de un árbol. La Biblia calla en esas cosas, ¿no? Bueno, por supuesto, tenemos la moral, tenemos la conciencia, etcétera. Pero la Mishnah, la tradición oral, da órdenes acerca de todo esto. Dónde era propio tener relaciones, dónde no era propio. Oiga lo que voy a decir, sé que hay niños, de qué forma. Qué cosa sí, qué cosa no, etcétera, etcétera. Acerca del matrimonio, cómo era el matrimonio, qué tenía que hacerse si dos personas iban a pelear. Oiga, hermano, a dónde se podía golpear, a dónde no se podía golpear a tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Mandamientos acerca de todo, absolutamente de todo. Eso es la tradición oral. Y esta tradición era pasada de generación en generación hasta que, le insisto, este rabino llamado Yehudá Hanasí decidió, por causa de lo que estaba viviendo el pueblo hebreo, la persecución y todo eso, decidió ponerlo por escrito, y a esa recopilación de todos los mandatos orales se le llamó Mishnah. ¿Sí? Ahora, usted dirá, tonterías, pastor, pero hermanos, es el segundo libro más sagrado después de la Torá en Israel. Oiga lo que le voy a decir. Bueno, déjeme termino con los demás y luego cierro. La Gemara o Guemara, no sé si hay un slide de eso, John. La Gemara o Guemara, voy a explicarle un poquito qué es. Y es el comentario de los rabinos. Oiga, qué tontería, hermano. El comentario de los rabinos acerca de la Mishnah. Esa es la Guemara. Sí, Guemara, algunos dicen que es Guemara, otros dicen Gemara. Pero es el comentario de los rabinos acerca de la Mishnah. Yehudá Hanasí, este rabino, escribe la Mishnah, y desde que la Mishnah es escrita, los rabinos de Israel de todos los tiempos comienzan a comentarla, comienzan a estudiarla, comienzan a disertar acerca de ella. Bueno, las disertaciones de los rabinos acerca de la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah, hermanos? La tradición oral. Los comentarios de los rabinos acerca de la Mishnah, acerca de la tradición oral, se les llama Gemara. Fueron escritos todas esas discusiones, todos esos estudios, todas esas charlas, y a ese libro se le llama Gemara. Hay un último libro, finalizo, el Talmud. Ayúdame, John, yo creo que también tenemos una de esas. El Talmud, mis hermanos, la palabra Talmud significa instrucción o enseñanza. El Talmud es una obra que recoge y recopila
las discusiones rabínicas acerca de una gran variedad de temas. Ojo, ¿qué temas? La ley, o sea, la Torá, la Tanaj, o sea, el Talmud, son comentarios de toda la Tanaj, de todo el Antiguo Testamento. De la Torá, son comentarios de la Mishnah, la tradición oral, de historia, de poesía, de filosofía, de costumbres, narraciones, dichos, fábulas, etcétera, etcétera. Fue redactado a lo largo de muchos siglos, pero inició principalmente en el exilio de Babilonia. El Talmud, ojo con esto, el Talmud es el código jurídico legal en Israel. Usted sabe cuál es, para usar la palabra que nosotros entendemos, usted sabe cuál es la constitución de Israel, es el Talmud. Los juicios legales, ¿quién gana un juicio? ¿Quién pierde un juicio? Si dos compañías israelitas comienzan a pelear y se van a la corte delante de jueces, hermano, usted sabe cuál es el libro. Usted sabe cuál es la constitución que utilizan las autoridades hebreas, los jueces hebreos, para determinar quién tiene la razón y quién no. El Talmud. El Talmud es el código jurídico. ¿Y qué es el Talmud? Es la recopilación de todos los comentarios que rabinos han hecho acerca de todos estos temas. Los rabinos es que tenían mucho tiempo libre en Babilonia, hermano. Tenían mucho tiempo libre en el exilio. Y entonces se juntaban y hablaban acerca de la Torá, hablaban acerca de la Mishnah, hablaban acerca de poesía, acerca de la música, acerca del gobierno, acerca del sexo, acerca de los dichos, acerca de las narraciones. Y como eran rabinos y gente de respeto, hermano, gente de sabiduría, fueron recopilando todos sus comentarios y se formó así lo que hoy se llama el Talmud. El Talmud es la recopilación de los estudios de todos estos rabinos acerca de todos estos temas. Así que, hermanos, ¿pueden hacer un breve repaso conmigo? ¿Qué es la Tanaj? ¿Qué es? Por cierto, los conocedores dicen que se debe de decir la, porque es un término femenino, o sea, tiene género. Entonces se debe decir la Tanaj y no el Tanaj. Entonces, ¿qué es la Tanaj? La Biblia hebrea, por decirlo así, es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Cuál es la división o las tres divisiones de la Tanaj? Bueno, ahí les ayudó John, pero la primera es Torá, la segunda, ¿pero qué significa Torá? La ley. El Neblín, ¿qué es? Los profetas. ¿Y Ketubín? Los escritos. Son los escritos, ¿sí? Ok, ¿qué es la Mishnah, hermanos? Es la tradición oral que fue escrita, o sea, hoy ya está en libros, está en tomos, ¿sí? Pero es la tradición oral. Esa es, pero hay una palabra que me interesa que quede en su corazón, no solo tradición oral, hay una más, hablando de la Mishnah, aparte de tradición oral, quiero que guarde esto en su corazón, mandamientos, porque la Mishnah eran mandamientos orales, rabinos de generación en generación, padres a hijos, abuelos a sus hijos y padres a sus hijos pasaban mandamientos. La Mishnah no son comentarios, la Mishnah son mandamientos. Vas a ofrecer algo, lo vas a hacer así, 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 así. Vas a casarte, lo vas a hacer así, 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 así. Esta será la dote, así te vas a vestir. Esto es lo que puedes comer en un día de boda, esto no se puede comer. Vas a adorar a Dios, bueno, te vas a arrodillar de esta manera, te vas a poner de esta forma. La Mishnah son mandamientos. ¿Ok? Ok, ¿qué cosa es la Gemara, hermanos? Comentarios de los rabinos acerca de ¿qué?
acerca de la Mishnah. ¿Y qué es el Talmud? La recopilación de todos los comentarios de los rabinos de todas estas cosas. Comentarios de la Torah, comentarios de la Tanaj, comentarios de la Mishnah, comentarios de poesía, comentarios de historia, comentarios de política, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el Talmud, ¿sí? Ahora, hermanos, en cuanto a la práctica, se dice que no hay nada que tenga más peso en el pueblo de Israel que la Torá misma. De hecho, algunos dicen que los hebreos tienden inclusive a demeritar un poquito la autoridad de la Tanaj, enfocándose en una mayoría en la Torá. Y oiga, en la Torá, cuando digo la Torá, hablo de la ley escrita, pero enfocándose también en la Mishnah, en la tradición oral. Para los judíos la Mishnah tiene muchísimo peso. Es el libro jurídico de ellos. Ellos delimitan lo que está bien y lo que está mal en base al conocimiento de esto. Ahora sí regresa John a la otra gráfica. Quiero hablar un poquito acerca de la ley, los profetas y ahí quédate. La ley, los profetas y los salmos. La Tanaj, la Biblia hebrea o nuestro Antiguo Testamento, está conformado por esos tres grupos también. La ley, los profetas y los salmos. Bueno, yo quiero enseñarle a usted, hermano, cuál es la palabra de Dios que fue confirmada por Jesucristo. Porque hay muchos libros, hay muchos escritos, hay muchos sabios, hay muchos conocedores, pero cuando el Señor vino, plenitud de todo, perfección de todo, Dios hecho carne, cuando el Verbo estuvo en esta tierra, ¿cuál fue la palabra que Jesucristo confirmó? Bueno, yo quiero decirles que de acuerdo a las palabras del Señor Jesús, Él validó toda la Tanaj. Él validó todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia hebrea. Él no solo validó la Torá, y lo hizo, validó la Torá, pero validó también Neblín y validó también Ketubín. Dice Lucas 24:44, palabras del Señor. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, diga conmigo Torá, en la ley de Moisés, en los profetas, Neblín, diga Neblín, y en los salmos escritos, o Ketubín, ¿sí? Oiga las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. Yo les había hablado esto. Yo les había dicho que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Menciona los tres grupos, hermano. Validando el Señor no solo la Torá, sino validando toda la Escritura. Por eso en el Nuevo Testamento, aunque no es Biblia para los judíos, pero en el Nuevo Testamento habría un versículo o vendría un versículo que diría: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No solo la Torá, no solo una parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, etcétera, etcétera. Lucas 24:27. Este es otro versículo. Y comenzando desde Moisés, diga conmigo Torá. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, diga conmigo Neblín, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley.
¿De quién escribió Moisés, hermano, en el Pentateuco? Estos son los discípulos, particularmente Andrés y Pedro, si no me equivoco, o Andrés y Juan, no sé, pero son los que se acercaron a Natanael y le dijeron: hallamos al Mesías, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. El hebreo sabía que la promesa del Mesías venía tan temprano como desde la Torá, desde el mismo Pentateuco. Y ahorita voy a aterrizar con eso. Entonces le dicen: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, oiga, así como también en los profetas. Neblín, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Juan capítulo 5, versículo 46. Dice, palabras del Señor: porque si creyeres a Moisés, Torá, si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Sí? Hechos capítulo 28, versículo 23. Dice: y habiéndole señalado un día, aquí está hablando de Pablo en el exilio romano. ¿Se acuerda usted, hermano, ese viaje, uno de los últimos, que de hecho creo que fue el último, cuando el apóstol Pablo naufragó y cayeron a la isla de Malta, donde lo picó la serpiente, pero él iba de camino ya a Roma, porque había apelado al César? Bueno, cuando finalmente llega a Roma, los romanos, mientras lo juzgaban, lo establecieron en una casita. Oiga lo que dice de ese tiempo. Y habiéndole señalado un día a Pablo, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. ¿Qué les predicaba, hermano? El reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, Torá, como por los profetas, Neblim. Cuando Pablo les hablaba a esa multitud acerca del reino, no de la salvación, y no digo que no sea parte, pero acerca del reino de Dios, les hablaba o se los mostraba, hermano, en Torá, en la ley, en el Pentateuco, se los mostraba en Neblim, los profetas, y se los mostraba en Ketubín, en los escritos. ¿Sí? Ahora, con estas declaraciones que yo les acabo de leer, Jesucristo validó la autoridad de la Tanaj y comprobó su inspiración divina. Déjeme mostrarle un ejemplo de Jesús en las tres áreas. Jesús en los tres grupos, tanto en la ley como en los profetas, como en los escritos. Hablemos de Jesús en la Torá, en la ley. Ya lo acabo de leer, Juan 5:46, palabras del Señor. Porque si creyeran a Moisés, o si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de Jesús. ¿En dónde? En el Pentateuco. En Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Ahí aparece escrito Moisés, escribiendo Moisés acerca del Señor. Bueno, ya tenemos al Señor en Torá, en la ley. Ahora, vayamos a verlo en los escritos o los salmos. Miren lo que dice el Salmo 22, versículo 1. Dígame si esto no es Jesús. Voy a brincarme los salmos, los versículos. Voy a brincarme los versículos para no leer todo el capítulo. Pero estoy leyendo el Salmo 22. Salmo 22. Verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo así, hermano, cuando estaba en la cruz? Jesús. Dice, versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿Qué le decían, hermanos, los fariseos que estaban parados enfrente de la cruz? ¿Qué le decían?
Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Que venga Jehová, se encomendó a él, líbrele él. ¿No le decían así? Ok, dice versículo 16, mismo Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De quién está hablando el Salmo, hermanos? De Jesucristo. Tenemos a Jesucristo en la ley. Tenemos a Jesucristo en los escritos, o los salmos. Y vamos a ver a Jesucristo en los profetas. Es solo un ejemplo nada más. Isaías capítulo 53. No vamos a leer todo el capítulo, pero encontramos en los profetas a Jesús. Usted lo sabe, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Usted conoce todo. Ciertamente llevó él, ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros... ¿De quién es ese capítulo 53, hermano? ¿De quién es? Pero ¿quién es ese siervo sufriente? Jesucristo, el Señor Jesús. Tenemos entonces, y oiga porque voy a completar la idea que le quiero transmitir. Tenemos entonces a Jesús mostrado en la ley, Torá, mostrado en los escritos, ¿sí? Ketubín, y mostrado en los profetas, Neblín. Por eso el Señor decía, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. La ley de Moisés, los salmos y los profetas. Diga conmigo, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Toda la Tanaj es inspirada por Dios. Todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Es más, hermano, y finalizo. Una doctrina no puede o no debe establecerse en la iglesia cristiana si no es encontrada en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Si algo no aparece escrito o por lo menos revelado o por lo menos enseñado en los tres grupos que conforman la escritura, la ley, los salmos y los profetas, no debería de establecerse como una doctrina dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando Jesucristo les hablaba a sus discípulos, Él les decía, ya le leí el verso, hermano, ya se lo leí. Él les decía, lo que ustedes están viendo que me pasa, lo que ustedes están viendo que me sucede es lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Jesucristo estaba diciendo, estoy cumpliendo la palabra de Dios. Amados, un sueño no es suficiente para establecer una revelación dentro de la iglesia. Una revelación espiritual no es suficiente para establecer una doctrina dentro de la iglesia. Un éxtasis, el que una persona diga, fui tomada al cielo, fui llevada al cielo y el Señor me mostró elefantes rosas que besan en la mejilla a los hombres. Fui transportado y en el infierno vi acá y vi allá. Nosotros creemos, hermano, que Dios es un Dios sobrenatural. Nosotros creemos en las manifestaciones de Dios. Creemos que Dios es un Dios vivo que sigue obrando hoy de acuerdo a la fe como lo hacía en el pasado. Porque como dice la palabra de Dios, mi mano no se ha acortado para salvar. Simplemente los hombres no somos hombres de fe como los antiguos, pero Dios sigue siendo el mismo. Sin embargo, a pesar de que Dios es un Dios sobrenatural, tenemos que tener cuidado y nunca debemos de poner la palabra de Dios al mismo nivel de autoridad de la experiencia de un hermano. Llámese ese hermano pastor o apóstol, no importa. ¿Me escuchó, hermano?
Porque puede tener aquí el título de apóstol, pero si viene contradiciendo lo escrito, ¿me están escuchando, hermanos? ¿O ya no les gustó? No importa el título que tenga, no importa el ministerio que tenga. Una revelación personal no tiene mayor autoridad que la palabra. Una cosa es contar el testimonio, una cosa es contar mi experiencia para edificar la fe de una persona. Pero ponerlo como doctrina en la iglesia. Dios me reveló que a partir de ahora todas las hermanas vienen desnudas a la iglesia. Bueno, entonces tengo que mostrárselo yo en la ley. ¿Me estás siguiendo, hermano? Tengo que mostrárselo yo en la ley, en los salmos y en los profetas. O sea, no basta, hermano, la experiencia de una persona, por sobrenatural que haya sido. Mire, le voy a decir algo, hermano. Yo creo con todo mi corazón, oiga lo que le voy a decir. ¿Me permiten hacer un pequeño paréntesis aquí? Yo creo con todo mi corazón que el fundador de los mormones, con todo mi corazón yo creo que él tuvo una experiencia sobrenatural. El fundador de los mormones fundó esa religión a partir de un encuentro sobrenatural que tuvo con un ángel llamado Moroni. De allí vendría el nombre mormones, que hoy se conoce hasta el día de hoy. Ojo que estoy diciendo experiencia sobrenatural, no estoy diciendo experiencia de Dios. ¿Me escuchó? No estoy diciendo experiencia de Dios, porque puedes tener una experiencia sobrenatural y que sea del infierno. Yo creo que no es un invento de ese hombre. Yo creo que realmente él tuvo una aparición. Pero es que no es suficiente lo sobrenatural. ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermano? ¿Qué dijo? Si nosotros mismos, y mire que no hablaba de cualquier persona, hermano, el perito arquitecto de la iglesia. Y cuando decían nosotros, estaba hablando de él y los otros apóstoles. Si nosotros mismos o un ángel del cielo viene a vosotros con una doctrina diferente, tratando de quitar el fundamento que ya está puesto. ¿Quién es el fundamento, hermano? ¿Quién es la roca? Tratando de quitar el fundamento, dice, sea anatema, sea maldito. Yo creo, hermanos, que este hombre realmente tuvo una visitación de un ser, no necesariamente de un ángel de Dios. ¿Por qué lo podemos decir? Porque la revelación que trajo este ángel es contraria a la palabra de Dios. Entonces, diga conmigo, no basta. Fuerte, no basta. Lo sobrenatural no basta. Tiene que ser bíblico. Tiene que estar en la palabra de Dios. Tiene que estar en la ley, tiene que estar en los salmos y tiene que estar en los profetas. Amén. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, voy a ir finalizando con lo siguiente. Pásame, John, a las últimas, por favor. Ahí, quédense ahí. ¿Qué le dije que es la Mishnah, amados? ¿Qué es la Mishnah? La tradición oral, pero particularmente son ¿qué? Mandamientos. ¿Cuál es la posición de Jesús acerca de ello? Lea conmigo, Mateo 15:2. Mire lo que le dicen. Le dicen esto al Señor. ¿Por qué tus discípulos quebrantan qué? ¿Quebrantan qué? Fuerte qué? La tradición ¿de quién? De los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ponme la otra, John. Verso 8 y 9. Palabras del Señor, mismo capítulo, mismo encuentro, misma situación. Palabras del Señor. Este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Lea conmigo el verso 9 fuerte. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Qué dijo el Señor? Hermano, este es un statement. Esta es una posición acerca de la tradición oral. Esta es una posición clara del Señor acerca de la Mishnah, acerca del Talmud, acerca de la Gemara. El Señor mencionó todas estas cosas como doctrinas o mandamientos ¿de qué? Mira, hermano, son exhaustivas los mandamientos. Cuando el marido vaya a levantar el velo de la esposa, lo irá doblando de capa en capa, lo hará al mismo tiempo con las dos manos. Hermano, parece locura, pero es una cantidad. Y el Señor dice, enseñan como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. ¿Cuál fue el reclamo que le hicieron los judíos? Tus discípulos no guardan, ¿qué cosa? Las tradiciones de los ancianos. No guardan los mandamientos de los ancianos. Jesucristo dijo, mire hermano, voy a ponerlo en mis palabras. Jesucristo dijo, mandamientos de hombres son mandamientos de hombres. Lo verdadero es lo que Jehová enseñó. Lo verdadero es lo que está escrito. Lo verdadero es la palabra revelada por Dios que quedó escrita. Por eso se le llamaría en Juan capítulo 1 logos. Porque logos no solo implica el hecho de ser palabra. Implica, otra traducción de logos es escritura. Logos. Escrito, la palabra de Dios. Entonces, cuando el día de mañana, hermano, salga alguien vi, Dios me mostró, Dios me enseñó, Dios me hizo doctrinas raras, hermano, vientos de doctrina que dice la Biblia que arrastran a los indoctos, que hacen perder a los indoctos el fundamento eterno de nuestra fe y de nuestra conducta es la palabra bendita de Dios. Eso es lo que dijo el Señor Jesús, ¿sí? Básicamente le dijo a esas personas, mis discípulos no tienen que guardar mandamientos de hombres. Mis discípulos están obligados a mandar lo que Jehová mandó. Lo que papá Jehová ordenó, eso es mandamiento. Si Dios dijo, por ejemplo, trae ofrenda, no importa si la traes en chanclas, en zapatos, si te peinaste o no te peinaste, de preferencia peínate, pero no importa de qué lado está el sol, lo importante es la ofrenda. ¿Me entiende, hermano? Así que la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dele un aplauso fuerte al Señor.